Bienvenidos a nuestro segundo tema de esta serie titulada Desenmascarando las mentiras de Babilonia. Para comenzar nuestro tema vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar luz sobre lo que sucederá. Queremos pedirte, Señor, que nos des confianza para creer en todo lo que dice allí y para estar siempre, Señor, de tu lado. Sabemos que vendrán momentos difíciles en la historia de este mundo, en el cual, Señor, tendremos que tomar parte de tu lado o del lado de tu enemigo. Queremos pedirte que cuando llegue ese momento, Señor, estemos de tu lado. Gracias por todo, gracias por escucharnos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio pasado nos dimos cuenta que existe una cadena profética, una cadena de imperios que surgieron en la tierra. Y vamos a enfocarnos en este tema en el último imperio. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso. Nos vamos a dar cuenta que en el tema pasado vimos que se levantó el imperio babilónico, representado por el león y el oro. Después surgió el imperio de los medos y los persas, representado por el oso y por la plata. En tercer lugar se levantó el imperio de Grecia, representado por el leopardo y por el bronce. Y en último lugar, representados por la bestia y por el hierro, se levantó el imperio romano. Ahora, hoy este día nos vamos a enfocar en el cuarto reino, que es el reino o el imperio romano. Tenemos aquí una lista de en realidad las fechas en las cuales se levantaron los reinos. Babilonia reinó del 605 al 539, los medos y los persas del 539 al 331, Grecia del 331 al 168 a.C. y Roma del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esta secuencia? Porque la historia se va a encargar de comprobar cómo surgieron estos poderes y específicamente en el cual nos vamos a centrar, que es Babilonia, que es un poder que también surgió de estos imperios. Ahora vamos a ir a Daniel 7, 7 y 8 y vamos a enfocarnos en la cuarta bestia. Daniel 7, 7 y 8 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, recordemos el imperio romano, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, igual que el cuarto metal, hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, recordemos que el imperio romano reinó del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora, tenemos esta cuarta bestia que Daniel la ve, pero dice que después que estaba la cuarta bestia le salieron 10 cuernos. Si seguimos la sucesión cronológica, tiene que ser después del 476 cuando estuvo el imperio romano. Ahora, según la historia, el imperio romano se parceló en 10 tribus, después exactamente del año 476, que son los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los lombardos, los francos, los burgundios, los suevos, los anglosajones, los alemanes y los érulos. Ahora, hubo otras tribus que comenzaron con estas 10 a invadir el imperio, pero solo estas 10 fueron las que quedaron, las que tuvieron éxito. Y así lo explica Julián Hurtado. Él es doctor en geografía e historia y tiene una especialidad en historia antigua. Es de la Universidad de Salamanca, España. Él dice: desde el año 476, la historia de las tierras que una vez fueron gobernadas desde Roma se transformó en la historia de los pueblos bárbaros. Aunque todavía varias generaciones de romanos y súbditos romanizados conservaron sus costumbres y su forma de vida. Sigue diciendo: la extinción del poder romano y el colapso de sus estructuras políticas
no significaron el fin de su cultura ni la desaparición de sus formas de vida. Cuando los lazos políticos con Roma se rompieron a causa de las invasiones bárbaras, aquellos territorios recobraron su existencia independiente, pero las antiguas influencias culturales permanecieron en las costumbres y creencias, en las leyes y en las instituciones. Es decir, después de que se levanta el Imperio Romano, se parcela en 10, pero el hecho de que se haya parcelado en estas 10 tribus no significa que el imperio en esencia se haya perdido. Nos dice Arguña que continuaron las creencias, las leyes y aún costumbres e instituciones en estas 10 tribus que se parcelaron. Ahora, si nosotros notamos, de esas 10 tribus, hoy hay países todavía. Por ejemplo, de los anglosajones vienen los ingleses. También de los alemanes vienen los alemanes. Es decir, esta parcelación, por así decirlo, tuvo lugar en la historia después del año 476. Y después de eso, la profecía nos dice algo interesante. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, que son las tribus bárbaras en las cuales se parceló el Imperio Romano, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahora, debemos prestar mucha atención, porque del 476 se parceló, se dividieron los 10 cuernos. Después de esa fecha nos dice que hubo un cuerno que salió de entre ellos. Es decir, los 10 ya tuvieron que haber estado para que éste saliera. Dice: he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Tenemos al Imperio Romano, se parcela en 10, estas 10 tribus bárbaras, sale un cuerno pequeño y dice que por causa de este cuerno pequeño, 3 de estas 10 tribus o estos cuernos fueron arrancados por su culpa. Ahora, ya vimos que el 476 fue cuando se parceló, comenzó a dividirse, vinieron las tribus del norte, parcelaron el Imperio Romano, y después de eso, después de este año, tiene que surgir un cuerno pequeño que derriba a 3. William Shea, en su libro Daniel, una guía para el estudioso, escribió: en el año 534, que es una fecha después del 476, Justiniano envió su ejército y armada contra los vándalos al norte de África y los derrotó. Después de esa conquista, Belisario, general de Justiniano, dirigió sus tropas en una invasión de la península itálica para liberar a la ciudad de Roma de los ostrogodos. Ahí tenemos 2. Finalmente, Belisario derrotó a los godos en su capital, Ravenna, en el año 538. Aunque permanecieron en la península itálica, inclusive retomaron un territorio considerable hasta que finalmente fueron barridos en el año 555. El momento crucial llegó cuando en el año 538 de la ciudad de Roma quedó libre del control de los bárbaros por primera vez en 6 años. Y quiero que notemos esto: el obispo de Roma asumió el liderazgo de la ciudad. Tenemos claramente que después que destruyen a estos 3 cuernos o a estas 3 tribus, por orden de Justiniano, hay uno que se levanta y es el obispo de Roma. Ahora, claramente la historia comprueba las profecías que encontramos en Daniel y la secuencia de estos reinos. Miremos más detenidamente las características de este cuerno pequeño, porque es el que estudiaremos más adelante. Vamos a ir a Daniel 7, vamos a leer otra vez el versículo 8 y los versículos 23 y 25. Daniel 7, 8, después 23 y 25. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, las tribus, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Pasemos a los versículos 23 al 25.
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Cuál reino? El Imperio Romano. Es decir, los 10 cuernos significan que del Imperio Romano se iban a levantar 10 reyes, las 10 tribus bárbaras que parcelaron el imperio. Dice, y tras ellos, es decir, después de este tiempo, dice, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. ¿Cómo eran los primeros? Bueno, en realidad eran simplemente imperios o cuernos que representaban imperios políticos. Pero dice que este será diferente de los primeros, de los 10 primeros. Y dice que por causa de este pequeño se iban a derribar a 3. Y no solo eso. Dice, hablará, este cuerno pequeño que se levanta después de los 10, hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, tenemos algunas características de este cuerno pequeño. En primer lugar, tendrá ojos humanos, que representa el ojo la sabiduría, pero será sabiduría humana. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significará que hablará palabras contra el Altísimo? Vamos a verlo ahorita. Tendrá 3 tiempos y medio para reinar. En la Biblia los tiempos representan años y cada año tenía 360 días. Y si hacemos matemáticas nos vamos a dar cuenta que estos 3 tiempos y medio representan 1260 días que en profecías representan años. Es decir, este cuerno se va a levantar después de los 10, después del año 538. No solo eso, dice que hablará palabras contra el Altísimo. No solo eso, tendrá 1260 años de poder. No solo eso, dice que luchará contra los santos del Altísimo. Y también pensará en cambiar los tiempos y la ley. Así como vimos en nuestro estudio pasado que las profecías de Daniel 2 y 7 son paralelas, también tenemos otra profecía paralela a esta que estamos estudiando. Y se encuentra en Apocalipsis 13. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a darnos cuenta que hay una bestia que se levanta de la tierra que tiene las mismas características que este cuerno pequeño. Apocalipsis 13, vamos a comenzar leyendo desde el 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos como Daniel 7, en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombres de blasfemia. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder. El dragón en realidad también es la cuarta bestia que representa al Imperio Romano. El emperador Justiniano, que era del Imperio Romano, vimos aquí que le dio el poder al obispo de Roma, según lo decía Aguno. Dice, el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes arrogancias y blasfemias. Recordemos que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo. Sigue diciendo, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Si hacemos cuentas de nuevo y multiplicamos 42 por 30 días, que equivale al mes judío, nos van a dar 1260 días. El mismo periodo que iba a gobernar el cuerno pequeño. Es decir, esta bestia que surge del mar es el mismo poder que el cuerno pequeño de Daniel 7. Y no solo eso, tiene las mismas características. Habla palabras
contra el Altísimo, habla blasfemias, arrogancias, tiene autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca, el versículo 6 dice, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Lo mismo que el cuerno pequeño nos dice que lucharía contra los santos y los quebrantaría. Dice, seguimos leyendo Apocalipsis 13:7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Ahora vamos a poner el panorama sobre la mesa. Surge Babilonia, surge los medos y los persas, surge Grecia, surge el Imperio Romano en el cual Jesús nació, murió y resucitó. Juan tuvo sus visiones. Después de eso, el Imperio Romano en el 476 se parcela en 10 tribus. Después del 476, una vez que están parceladas, se levanta un cuerno pequeño. Y por causa de este cuerno pequeño, 3 de esas 10 tribus son derribadas. Y en realidad este cuerno pequeño dice que habla palabras contra el Altísimo, persigue a los santos, tiene 1260 años para actuar. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y la adorará todos los habitantes de la tierra, de los cuales su nombre no está escrito en el libro de la vida. Ahora, en nuestro primer tema dijimos que la historia se iba a encargar de comprobar la profecía. Y buscando estas características en la historia, viendo que se tenía que levantar después del Imperio Romano fuera parcelado, el único poder que encontramos que cumple con estas características es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia Católica en realidad, como lo dice su nombre, surgió del territorio del Imperio Romano. Es católica romana. Comenzó a tomar poder después de que se dividiera el imperio. Por su mandato, 3 de las 10 tribus fueron exterminadas. En realidad, las 3 tribus eran tribus arrianas. Creían lo que enseñaba Arrio. La iglesia enseñaba que Jesús, lo cual la Biblia también enseña, que Jesús es Dios. Arrio enseñaba que Jesús fue el primer ser creado del Padre. Entonces, como estas 3 tribus no creían lo que la iglesia enseñaba, la iglesia dijo, vamos a destruirlos. Y por causa de eso, estas 3 tribus fueron desterradas. No solo eso, sino que también reinó por 1260 años. Desde el año 538 hasta el año 1798, si hacemos cuentas, nos vamos a dar que son 1260 años el poder que tuvo la Iglesia Católica. El emperador Justiniano le dio el poder al Papa en el 538 y 1260 años después Napoleón envió al general Berthier a quitarle el poder al Papa Pío VI. 1260 años después. Y nosotros sabemos que lamentablemente durante esos 1260 años hubo algo que se mal llamó la Santa Inquisición, porque de santa no tiene nada, en el cual murieron millones de cristianos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Quisiera no decir esto, pero es el único poder que cumple con estas características. También dice que hablará grandes blasfemias. ¿Qué son las blasfemias? En realidad a Jesús se le acusó 2 veces de blasfemia. Y una vez fue porque él le perdonó los pecados a un paralítico. Los fariseos dijeron, bueno, ¿quién es este para que diga que tiene el poder de perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Ahora, hubiera sido blasfemia si Jesús no fuera Dios, pero Jesús es Dios. Y en una segunda ocasión tomaron piedras y él les dijo, bueno, ¿por qué ahora me van a apedrear?
Y ellos le dijeron, por cosa buena no te vamos a pelear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús acababa de decir, yo y el Padre uno somos. Es decir, este poder habla blasfemias, y la blasfemia es decir que tiene el poder de perdonar pecados cuando solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Y no solo eso, sino que también dice que tiene al representante de Dios, o incluso dice que son Dios en la tierra. Y solamente la Iglesia Católica dice tener esas atribuciones. No cabe duda que la profecía se ha ido cumpliendo perfectamente. Y no cabe duda que la profecía se terminará de cumplir. Y nosotros estudiamos el tema pasado, que se terminará de cumplir con la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, mientras eso sucede, Dios quiere que nos preparemos. La Biblia nos dice que este poder engañará a los habitantes de la tierra y sus doctrinas serán aceptadas como si fueran verdad. Por eso Jesús dijo unas palabras bien importantes a sus discípulos. Mateo 24, que nos habla del fin del mundo. Mateo 24 dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 1. Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y estas palabras tienen que quedar en nuestra mente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Quién está detrás de la mentira? ¿Ustedes recuerdan cuando Dios vino al huerto del Edén y después de que Adán y Eva pecaron, le dijo Dios a Eva, Eva, ¿qué has hecho? Ella dijo, la serpiente me engañó. Y Apocalipsis 12:9 nos dice que esa serpiente antigua es Satanás. Es decir, si este poder va a engañar al mundo entero, quien está detrás de este poder no es nada menos que Satanás. Debemos tener cuidado con las enseñanzas entonces que este poder da al mundo, las cuales estudiaremos más detenidamente en los siguientes temas. Ahora, Dios nos ordena como pueblo a señalar a este poder de las profecías para que su pueblo salga y sea libre de las plagas que caerán sobre él. La Biblia nos dice en Apocalipsis 18, algo bien importante. Jesús está hablando aquí y hace un llamado a su pueblo. Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, Jesús mismo nos invita a salir de este sistema si hemos estado en este sistema. Y no solo eso, la Biblia nos dice que si aceptamos a Jesús, Él nos dará su Espíritu Santo, el cual nos guiará toda verdad, y la verdad nos hará libre. Que podamos estudiar nosotros estas profecías detenidamente y darnos cuenta con quién, cuándo y en dónde se han cumplido para estar atentos al llamado que Jesús nos ha hecho. Ojalá que no fuera así, pero la Biblia sí lo enseña. Y Dios quiere que todo el mundo se salve, que nadie perezca. Por eso hace este llamado a las personas que están en este sistema, salid de ella, pueblo mío. Ojalá que si hemos estado en este sistema o conocemos a alguien que está en este sistema, podamos hacerle el mismo llamado para que ellos puedan ser salvos. Que el Señor nos bendiga.